Buenas tardes. Buenas tardes. Hace rato no los veía, pero veo que se ha disminuido el grupo, cada vez más reducido. Estoy aquí hoy para saludarlos y para presentarles al doctor Hernán Jaramillo. Me he tenido el privilegio de poderlo presentar hoy, de manera que por eso es mi presencia aquí esta tarde. Espero que pasen muy bien estas 2 horas de la conferencia del doctor Jaramillo, porque primero él es una persona supremamente reconocida en nuestro país, es economista de la Universidad de Antioquia. Desde 1999 él es decano de Economía de la Universidad de Rosario. Es una de las personas que ha trabajado más en el tema de economía de la salud. De hecho, Hernán es casi que un médico, es rosarista, además de economista. Ha ocupado muchísimos cargos importantes a nivel de conciencias, en el Comité Nacional de Competencias para la Educación Superior, en el área de ciencia, tecnología e innovación. Es un investigador de muchísimo prestigio, pero sobre todas las cosas una persona muy especial, un amigo muy especial, de verdad que me honro de presentarse. Con Hernán hemos trabajado muchos aspectos que tienen que ver con salud. La conferencia de hoy es una conferencia muy hermosa, que yo he tenido también la oportunidad de escucharla antes y la he disfrutado muchísimo. Sé que le van a sacar mucho provecho de su clase de medicina transnacional de hoy. De manera que gracias por acompañarnos hoy, Hernán, y bienvenido a esta que es su casa, y espero que disfruten esta conferencia del doctor Jaramillo. Bueno, muchas gracias a Gustavo y a Catalina, con la que he trabajado. Tenemos algunas publicaciones juntos, el tema del hospital como organización de conocimiento. Es un gran trabajo que se hizo hace unos años. El libro publicado por la universidad fue más o menos poder modelar matemáticamente lo que significa y blanquear los hospitales como organismos métricos, los hospitales como organización de conocimiento. Y hoy en esta clase de ustedes de medicina translacional, pues pueda tener la oportunidad de presentar un trabajo que hiciera yo con uno de mis estudiantes, como investigador. Y ese fue un trabajo que está publicado en los borradores de economía. Fue sobre la ciencia y sus tensiones. Y si había un nuevo contrato social de la ciencia en la construcción de conocimiento. Ese paper fue hecho para los 200 años de la Universidad de Antioquia, cuando se cumplió los 200 años de la Universidad de Antioquia. Lo hice con Manuel Rey, un joven investigador que trabaja conmigo, y con él lo publicamos conjuntamente. Y tuve la oportunidad después yo lo presenté en el simposio sobre ciencia y sociedad, y obviamente lo que hice fue leer el paper, como se hace en muchos simposios, y tuve una comentarista, socióloga de la ciencia muy importante, que fue la doctora de Sur. Y de ahí me dieron que por qué no presentaba en ese momento en medicina este trabajo para un simposio que había, creo que era de neurología, y yo un poco de responsable dije que sí. Y después me vino la angustia de que si hacía lo que había hecho en la Universidad de Antioquia, pues todo el mundo se iba a dormir. No le interesaba, no era el simposio sobre ciencia y sociedad, sobre la temática, sino era como para inaugurar un simposio de neurología. Pero también decía que si lo pasaba a PowerPoint, pues tiene unas dificultades muy grandes. Y por coincidencia, y la ciencia siempre es una coincidencia, 2 semanas, una semana o semana y media antes de tener que hacer la presentación acá, el domingo, en la angustia que tenía de qué iba a hacer,
sabía qué iba a hacer. Me atrapó una película, y es la del aceite de Lorenzo, película con Susan Sarandon. Y en ese momento, en ese momento, yo veo la película y digo, aquí está mi PayPal. Desafortunadamente, en ese momento la pasan otra vez por HBO Plus y la pude ver completa, estaba la conseguí tarde. Y en ese momento no tengo más, me siento y empiezo a hacer en el papel el diálogo, recordando la película, el diálogo con el PayPal. Y un poco eso es lo que ya, con más tiempo, eso se fue mejorando y ya está, por decirlo de alguna manera, en su punto alto. Yo creo que es la única exitosa. Se ha presentado más de 40 veces en distintas partes del mundo y realmente es una forma de relacionarlo, los puntos de entrada uno con otras áreas de la ciencia, es decir, el principio del tema relacional del conocimiento, es el diálogo entre disciplinas. Y entonces vamos a ver un poco, esta es el paper, la ciencia y sus tensiones, un nuevo contrato social, y la presentación es una introducción. Entonces siempre entonces el problema era cómo presentar un trabajo, y yo creo que ustedes en la vida profesional y en la vida académica se van a enfrentar a eso, cómo hacerlo uno de manera didáctica, hacer comprensivo algo que es complejo. Y hacerlo simple no quiere decir hacer simplicidad y reduccionismo, es hacerlo bien, pero explicarlo de una forma sencilla, con toda la profundidad que encierran los conceptos. Y siempre nos vemos atrapados en esto, y es en que la gente, y esto también se lo iba a los estudiantes muchos, quieren es siempre el PowerPoint. Y la tragedia del PowerPoint también es muy grande, es una ventaja, porque la simplifica y explica, pero también se pierde en él la argumentación del lenguaje. Entonces la gente estudia por PowerPoint y quiere ser PowerPoint para estudiar y no el paper para leer. Entonces mi dilema era ese, cómo traducir el paper, y el tema que tenía de cómo llevarlo y hacer una presentación en PowerPoint, y ahí es donde encontraba la dificultad de que se pierde la argumentación del lenguaje. Entonces el punto era cómo hay otras formas de presentar lo que va a presentar. Y ustedes seguramente se encontrarán, y de las profesiones que más se enfrenta a eso es cómo explicarle a una persona su enfermedad, cómo hacer la ciencia que ustedes ven a un nivel mucho menor para explicar un problema complejo. Y ustedes que hoy integran en su currículum de manera avanzada la integración entre la medicina básica, la medicina clínica y la salud pública, que hacen medicina relacional, cómo logran integrar en esos conceptos para explicar un problema indeterminante. Ahora que está de moda lo del ébola, pues hay muchas teorías desde la integración de las disciplinas para explicar lo que está pasando. Entonces, siempre fue buscar otras formas de explicar mi trabajo. Y ensayé y encontré la popularización de la ciencia o la apropiación social del conocimiento como una vía para hacerlo. Ya hay muchas cosas. De hecho, el libro que les mencionaba, que fue elaborado con Catalina de la Torre, está el libro, ahí están todas las ecuaciones, la matemática y todo, pero también hicimos un trabajo para una revista hospitalaria para explicar en forma sencilla, en 5 páginas, todo el libro sobre el problema del hospital. O sea, siempre uno va a estar encontrado en eso, pero lo que uno nunca debe perder es la rigurosidad de hacer las cosas, la excelencia, y entre más claridad uno tenga las cosas, puede explicar lo más complejo, modelarlo, entenderlo y explicarlo. Y entonces hay muchas formas de hacerlo, la revista científica, museos interactivos, hay muchas cosas donde se populariza la ciencia, y una de ellas es el cine. Y el cine es una forma especial de transmitir la realidad
con una contradicción en sí misma, pero válida, que el cine tiene una carga de ficción e irrealidad que contribuye a profundizar la realidad. Ese es el tema dialéctico, por decirlo de alguna manera, entre la forma y el contenido. Y entonces, eso es lo que encontré a través del cine. Y no del cine común y corriente, perdón, no del cine especializado en lo que uno ve de National Geographic o películas muy científicas, sino en el cine tradicional. Pero obviamente uno siempre tiene un problema de siempre tiene uno, el tema del ego pues siempre existe. Entonces un poco en ese momento cuando yo veo la película y referencio mi paper y voy a hacer que esa sea mi conferencia, pues obviamente me entran dudas de lo que esté haciendo sea irrelevante o sea no adecuado científicamente. Por entonces está el riesgo de uno de quedar mal ante un auditorio, de hacer las cosas mal. Entonces, ¿qué hice? Lo que todo estudiante también debe hacer es recurrir a la literatura científica, ¿no? Y buscar el fundamento conceptual. Entonces, ese es, obviamente, como ustedes van a ver, ahí están las imágenes utilizadas, ahí respeto los derechos de propiedad, como debe empezar uno, ¿sí? Y decir, tomo estas diapositivas cuando se haga un diálogo con la película simplemente como un ejercicio académico y le doy los reconocimientos a la película. Entonces, lo que hago es un diálogo entre la película El aceite de Lorenzo, que es sobre el problema de una enfermedad. O sea, llegué a la medicina simplemente porque fue la película que vi. Seguramente pronto hubiera visto otra y seguramente hubiera podido hacer el diálogo, pero aquí se me presentó de una forma de azar. Pero en ese diálogo lo primero es qué tanto es de verdad y cómo puedo utilizar los conceptos. Entonces necesitaba un complemento para el diálogo, para estar seguro de lo que iba a hacer. Como ustedes deben siempre estar seguros de lo que le van a decir a alguien, del procedimiento que vayan a hacer o del tema que vayan a tratar. Y es primero mirar artículos en revistas de divulgación científica sobre el tema. Entonces me metí y vi los análisis de medicina interna en el volumen 133, un tema sobre la medicina y el cine. Y eso ya me fue dando cierta confianza de que lo que estaba haciendo una relación entre un paper y la película era correcto, era válido, era metodológicamente puede aportar. Entonces ese fue el primer trabajo que leí. El segundo, Biocinema, la experiencia de crear películas comerciantes con estudiantes de biología. Era un segundo elemento que me daba confianza en lo que iba a hacer. Y el tercero es la metodología docente para la utilización del cine en la enseñanza de la microbiología médica y las enfermedades infecciosas, de la revista de la medicina y el cine de la Universidad de Salamanca. ¿Cómo se utiliza el cine? Para explicar académicamente algunos de los temas o de la biología o de la medicina. Inclusive les recomiendo ese journal de la Universidad de Salamanca, se llama La medicina y el cine, y es muy lindo, ya van varios, es online, ustedes pueden entrar ahí, y es tratar problemas solo de la medicina a través del cine. Entonces utiliza películas como El jardinero fiel, o uno de los números que hace 2 años salió, que tuvieron que esperar porque hubo muchos papers, entonces juntaron 2 números, que fue la tuberculosis a través del cine. Entonces, como exponen todo el tema de las películas históricas sobre el tema del cine. Y aquí quiero contar una anécdota que es la siguiente, y voy a hacer un paréntesis de lo que estoy diciendo y de por qué la importancia de explicar. Una de las presentaciones que yo más he disfrutado en la vida fue una presentación cuando los 40 años de la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín, que trabaja en paralidoxicosis, del doctor Ángel Arrestrepo. Y una presentación que hiciera
Luis Fernando García, inmunólogo que trabaja en tuberculosis. Toda su conferencia fue a través de la literatura, la pintura y el cine en el tema de la tuberculosis. ¿Sí? Y en un trabajo que estoy terminando para la Universidad de Antioquia sobre 21 casos de investigación en el país, en la universidad, me reuní con todos los investigadores en el área de ciencias básicas biomédicas, en el área de ciencias básicas, la física, la química, en el área de las ingenierías, de las ciencias sociales, para entender cómo se construye la ciencia. Y es un libro que estoy terminando, dice 21 estudios de caso a profundidad, y a cada uno en el libro le puse un título cuando hacía las entrevistas y todo y escribía. Y uno de ellos fue el de Luis Fernando García, que hace inmunología y trabaja en tuberculosis. Cuando yo le decía a Luis Fernando que cómo había llegado a esas dos áreas digamos, de líneas de investigación en su vida, entonces fácilmente me contestó y me dijo: la primera es cuando salgo, hago mi postdoc sin haber hecho doctorado, y trabaja y la hace en inmunogenética. Entonces, al regresar a Medellín, después de haber estado unos años en Estados Unidos, al regresar a Medellín, dice: esa fue mi investigación de demanda. Que cuando llego, entonces me cae el grupo de trasplantes y me dice: usted es la persona formada para el tema de trasplantes, y hoy en día no hay trasplantes en Medellín que no pase por las manos de compatibilidad de órganos de todo el trabajo del enfermo. Y cuando le digo: y la tuberculosis, me dice sencillamente, me dice: ese es mi sueño de vida y nace en la montaña mágica de Tomás Mann. Es decir, la literatura, todo lo que uno hace con la pasión y la rigurosidad, a uno lo lleva muy lejos en sus sueños y en la construcción de su excelencia académica. El segundo fue entonces artículos de revistas científicas. Yo no soy médico, obviamente, pero recordé un poco mi química para esta lectura de este trabajo, y entonces revisé algunos artículos científicos. De todo esto lo hice simplemente para tener la certeza y la seguridad de lo que iba a hacer. Cuando ustedes tienen un paciente, tienen que tener la certeza de lo que van a hacer y recurrir entonces a la literatura, a lo que le han enseñado sus maestros, a lo que uno llama el conocimiento codificado, que está en revistas, en libros, pero también al conocimiento tácito cuando se pasa por un hospital, cuando se encuentra una cultura de hacer las cosas bien. Entonces yo tomé estos artículos en estas revistas, más sobre el aceite de Lorenzo en el New England Journal de Medicina. Entonces ya empiezo a ver que el tema del aceite de Lorenzo y el de la película tiene que ver con la realidad, que no era una simple ficción y que era muy de profundidad. El otro es un texto de Arthur Patrick, ¿no? A 2 años de los ensayos del aceite, del ácido alcohólico y del ácido elúcico, que son fundamentales para haber construido el tema del aceite de Lorenzo. El de García Pellicer, el aceite de Lorenzo en el tratamiento de la adrenodistrofia, que es la enfermedad. Y después otros 2 papers sobre el aceite de Lorenzo. O sea, lo que yo estaba haciendo entre el diálogo de mi paper y la película, pues la película tenía literatura científica, o sea, podía ser algo exitoso. Después, un complemento para el diálogo, esta es la indagación académica y esta es la enseñanza que quiero. Todo lo que ustedes miren tiene una indagación académica. Vayan siempre más allá de lo que vieron en clase, vayan más allá de lo que están mirando, para que vayan profundizando. Y uno revisita textos y siempre le encuentra algo nuevo a la literatura científica. Uno a veces mira la literatura científica para resolver un problema, pero cuando está en otro escenario, en otro problema, de pronto encuentra y se recuerda algo que lo puede llevar a resolver un problema. 2 informes académicos, una del profesor Hugo Moser, sobre a 10 años de resultados del estudio del aceite de Lorenzo. Quiero hacer aquí un comentario. El doctor Hugo Moser, que aparece en la película, ¿sí? Existe y existió en la realidad, murió hace unos años. Su último paper, que el doctor Moser lo hizo con un colombiano, Luis Alejandro Varela, de la Universidad Javeriana, en enfermedades de metabolismo innato.
Y el tema de Augusto O'Donnell, que es el padre del niño, y es un trabajo sobre, es un informe que él hace del trasplante de células en esclerosis múltiple a los patrocinadores del proyecto Mielina que existe hoy sobre el avance de la investigación sobre este problema. Y dos materiales de docencia que fueron los que más ya, digamos, después de haber revisado todo eso, más confianza me dieron de lo que, y más entusiasmo me dieron para hacerlo bien y hacer el diálogo que estaba haciendo. O sea, ya tenía toda la evidencia académica, científica y de divulgación de lo que uno podía hacer. Y es el uso del cine, o sea, del aceite de Lorenzo, como una herramienta de la enseñanza, y él es del Biology Department de la Universidad de Colorado y Denver. O sea, cómo utilizan la película para la enseñanza de la biología. Y el segundo, que es un lindo trabajo sobre invitando a los ganadores, invitando a Hollywood a las clases de neurociencia. Y ahí encontré en ese paper, son más de 100 películas no normales, no de científicas, la panquita, películas tradicionales, y las van clasificando para qué la utilizan y en qué específicamente la utilizan en la enseñanza de la neurociencia. Y ahí estaba el aceite de Lorenzo, que es para explicar la relación ciencia-sociedad. Entonces ya con esas indagaciones, esto es lo que uno siempre se va a encontrar. Siempre hay una historia detrás, siempre hay unas relaciones y siempre hay unos intereses. En todo tema que ustedes vean de la vida, eso es lo que hace la relación compleja ciencia-sociedad. O sea, la relación ciencia-sociedad no es una relación lineal, es una relación compleja y en tensión. Entonces, en esa historia, en esas relaciones siempre hay intereses. En este caso lo voy a explicar para el área que estamos tratando de la película, pero igual uno lo puede hacer en cualquier evento de la vida, de la regulación de las telecomunicaciones, de cualquier tema. Siempre habrá esos tres elementos de historia, relaciones e intereses. Siempre hay un tema central, un grupo de interés. En este caso el grupo de interés es la representación de pacientes que sufren la enfermedad, pero igual en el tema de medio ambiente un grupo de interés puede ser una comunidad. Siempre uno encuentra un grupo de interés. Cuando ustedes pasan del tema de atención del paciente individual a mirar un problema más arriba de una comunidad, van a encontrar que hay grupos de intereses, que hay dificultades. El problema, en este caso, es una enfermedad, es un grupo de interés, un problema, en este caso el problema es la enfermedad, y unos actores y unas instituciones dentro de esa relación entre el grupo de interés, el problema, hay instituciones, hay relación, hay un ministerio, hay un Instituto Nacional de Salud o cualquier tema en la vida. Y esa relación de esos tres elementos es lo que hace que la relación compleja y en tensión siempre sea la relación ciencia-social. Y esto llama la atención para evitar uno digamos, el simplismo con que muchas veces se manejan los temas, en la eliminación de la simpleza, en la eliminación de la complejidad, no para explicarlos de manera simple, sino para reducir el problema a un determinante cuando hay muchos determinantes y uno tiene que ubicar ese mapeo de determinantes. Y aquí muchas veces a uno le funciona, digamos, como por decir algo, un poco el pensamiento matemático para uno poner en una función como los problemas que hay para que no se le caiga nada por fuera y poder uno entonces trabajar sobre esa función para determinar todos los elementos que pueden llegar a explicar un problema. En esa relación y en esa historia de relaciones e intereses, el grupo de interés, pues aquí es la familia en la película, el padre Augusto O'Donnell, la madre Micaela O'Donnell y el niño Lorenzo O'Donnell. Ahí es un problema que es la enfermedad,
momento es la microdistrofia, que es producida por un déficit genético, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, extraña, no muy común e incurable, produce fallas en transmisión de impulsos nerviosos debido a pérdida de la mielina y la envoltura grasa, que es la envoltura grasa que protege la neurona. Es decir, es lo que uno muchas veces llama, o ustedes en la literatura médica llaman, una enfermedad huérfana, como hay muchas en el país. Y un problema, y unos actores e instituciones. En la película vi qué actores vi: la comunidad científica, la producción científica, la universidad y los centros de investigación, la asociación de pacientes representados, el instituto público, la agencia de regulación pública, los laboratorios privados, la política pública de ciencia y tecnología y las formas organizacionales de hacer ciencia. Es decir, y aquí quiero ser sincero, que si yo veo la película antes, no hubiera visto estos actores y me hubiera encantado, la película fue extraordinaria. Si yo la veo después, tampoco. La vi en el momento preciso, cuando tenía un problema y mi problema era cómo explicar algo, y encontré y vi lo que es difícil. Yo he hecho un ejercicio, se le he puesto a jóvenes investigadores o de semilleros, pero ustedes, ¿ustedes qué ven ahí? Entonces empiezo un diálogo y yo les digo, bueno, yo les voy a mostrar lo que yo vi, pero yo lo vi porque tenía el tema en la cabeza, el problema en la cabeza, tenía algo que resolver. Si uno no se pregunta y no tiene un problema y no tiene una pregunta para resolver, nunca va a encontrar uno la realidad de todo. Siempre uno tiene que hacerse la pregunta que es para encontrar la respuesta que es. Si uno se equivoca en la pregunta, se va a lo no fundamental para resolver el problema. Y yo creo que esa es la esencia, y eso es lo que ustedes deben ver en sus clases, y ahora con el nuevo currículum, la forma nueva de hacer la docencia. Yo creo que esto es fundamental, porque ustedes todo el día están mostrando, háganse la pregunta que es. Y entonces, ¿cuáles son las tensiones de la ciencia? Las voy a explicar rápidamente y después voy a presentar la película y voy mostrando la tensión de la ciencia que está implícita en esa parte de la película. Entonces, digamos, la primera, esa relación compleja en ciencia y sociedad lleva a que se presenten varios temas en ciencia y en el conocimiento. El primero es entender la publicación científica, y dentro de lo que uno como economista llama un paper o un artículo científico, tiene un valor intrínseco social en haberse elaborado, pero tiene un valor esperado, fue hecho para resolver un problema determinado, o un valor no esperado. Un paper que nunca fue escrito para encontrar un problema es el que me permite resolver un problema que no estaba previsto. Entonces, es la importancia de la publicación científica. Es decir, ustedes sin publicaciones científicas no van a llegar muy lejos. Y los estudiantes se van a diferenciar es cuánto valor de conocimiento ustedes están adquiriendo con la práctica de sus maestros y de sus profesores, y acompañados de la literatura científica, de lo último que está saliendo. Y uno tiene un ejercicio, un paper lo puede leer como en las novelas, como cuando uno lee literatura, uno la lee y la relaciona dependiendo del estado de ánimo en que uno esté, y de pronto vuelve a leer un libro que ya había leído y encuentra nuevas cosas porque su estado de situación es distinto. La publicación científica es eso. Uno nunca deja de retomar papers que leyó para entender nuevos problemas. Es la acumulación de conocimiento que uno va haciendo, tanto el conocimiento codificado como el conocimiento tácito, que es el conocimiento que transmiten sus profesores en una clase o en un acto de conocimiento. El segundo es, el tema de la publicación científica es importante. Ahora, les voy a decir esto genera grandes debates. Hay grandes debates y por eso es lo complejo de los debates. Mire, sobre la publicación científica, particularmente en la medicina, hay un debate muy claro entre quienes publican y no publican. Y a veces para justificar lo individual entre la publicación o la no publicación,
encuentran argumentos de ambos lados. Por un lado, muchas veces se dice, o sea, cuando uno hace una investigación, entonces haya un resultado. Uno quiere escribir el resultado, uno demora el tiempo en escribir el resultado. Y después lo somete a una revista científica y pueden pasar 2 o 3 años para que el mundo o la revista publique ese artículo y usted lo dé a conocer a la sociedad. Entonces dice, muchos dicen, ese es el ego de los científicos. ¿No? En vez de liberar los resultados inmediatos para resolver el problema de un paciente, los postergan varios años simplemente para obtener una publicación. Ese es un trade-off. Pero oiga, uno se tiene que hacer la pregunta. Ese es un falso dilema entre si uno debe publicar o no publicar. Porque el tema central es, si no hay valor acumulado de conocimiento en la sociedad, ningún problema se puede resolver. Es decir, a nivel individual, y si uno tiene una enfermedad o el hijo de uno tiene una enfermedad, uno dice, ¿por qué están demorando tanto en entregar resultados sobre este problema? Cuando yo tengo que resolver mi tema individual. Pero como la otra persona está resolviendo es cómo acumular de conocimiento en la sociedad, entonces ese valor de espera es un valor de largo plazo y de mucho valor, así en lo individual hay una pérdida. Ese es el trade-off que siempre uno se enfrenta y ustedes van a enfrentar en su mundo de la medicina. El segundo es la utilidad y el impacto del conocimiento. O sea, ¿para qué es útil el conocimiento? Y aquí es un problema del tiempo. En este país siempre es cambiando las prioridades y la pertinencia de cada momento. Y así uno socialmente no puede construir el largo plazo. Entonces uno siempre está arrancando y cambiando de prioridades. Y cuando uno cambia de prioridades en sus líneas de trabajo, etcétera, nunca acumula conocimiento de verdad. Entonces todo lo hace a medias y mal hecho. Entonces, aquí el tema es, oye, hay que tener paciencia. La utilidad y el impacto social del conocimiento está relacionado con el tiempo. Yo necesito mirar cuánto se ha acumulado el conocimiento sobre ese tema o sobre el problema que yo estoy trabajando, qué es lo nuevo que yo le voy a agregar a ese conocimiento y después someterlo a consideración de sus pares para mirar cuánto valor de conocimiento es encerrado en lo que se logró o no encerrado en lo que se logró. Entonces ahí hay otro tema grande aplicado a la medicina particularmente, pero también en otras áreas del conocimiento. En ese tema de la utilidad y el impacto social del conocimiento, entonces el tiempo es fundamental, es una variable fundamental. Y de nuevo vuelve a presentarse, digamos, falsos dilemas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar tanto tiempo para resolver un problema cuando hay gente que está viendo ese problema? Ustedes siempre se van a ver enfrentados en dilemas. Lo importante es uno no caer en el falso dilema o resolverlo acertadamente. Y eso es un arte. Y el arte lo da el conocimiento y la disciplina en las que ustedes se están formando. Tercero es la libertad de la ciencia y la restricción de su orientación a resolver problemas. Ese siempre es un dilema. Es decir, hacer ciencia por hacer ciencia o hacer ciencia para resolver problemas. Entonces yo creo que hay que hacer las dos. Hay que hacer ciencia por la ciencia para alimentar el conocimiento y hay que orientarse también a resolver problemas. Pero uno no puede hacer las cosas mal sin conocimiento. O sea, nadie puede resolver un problema, ¿no?, sin el conocimiento para resolverlo. Porque entonces lo puede resolver equivocadamente. Pero seguramente ustedes se van a enfrentar si mañana lo nombran ministro de salud, o si mañana están dirigiendo un hospital, o si es un médico. Estas son decisiones a las que ustedes se van a ver enfrentados. Y uno es uno tener la paciencia del tiempo, siempre construir en el tiempo, es lo único. Una investigación particularmente en la medicina una investigación puede durar 15, 20 años.
pero 20 años a nivel de la historia de una humanidad no es nada. De pronto, frente a un individuo específico es mucho, ¿sí? Entonces son las decisiones que ustedes tienen. El cuarto es el conflicto entre la racionalidad privada y la racionalidad pública. Es el interés colectivo y el interés individual. Para eso la regulación resuelve la maximización siempre del bien público global. Y ustedes como médicos tienen que pensar en eso. Y digamos, ahora vamos a ver cómo se manejan esos temas de racionalidades privada y la racionalidad pública. El otro es la presión sobre el quehacer científico, es decir, siempre cada vez hay más presión. ¿Por qué? Por el aumento de la competencia. Siempre más grupos de investigación están detrás de lograr un conocimiento. El tema del genoma humano fue así, varios grupos del mundo compitiendo por quién lograba todo el tema de la codificación del genoma humano. Siempre va a haber competencia, es decir, en la ciencia hay colaboración, ¿no?, entre científicos, pero hay también competencia entre científicos. Esto no es un mundo de ángeles, es un mundo donde todos competimos y todos también colaboramos. Pero eso les va a tocar verlo a usted, ¿sí? Y por otro lado, aumentar la competencia también por los recursos escasos. Los recursos para investigación siempre son escasos y entonces no hay para todos. Entonces siempre hay una competencia por los recursos escasos. Hay veces que uno hace alianzas, hace uniones temporales, hace consorcios para ganarse una limitación, pero también hay veces que las empresas compiten, o los científicos o los investigadores compiten por recursos escasos. El tema de la prioridad y la pertinencia, yo creo que ustedes han oído hablar mucho del tema. Esto no es prioritario, es que esto no es pertinente. Resulta que aquí hay un problema, es un conflicto en la definición y en la interpretación. Cuando hacía el trabajo de Antioquia, se llama 3 puntos suspensivos, es un libro en busca del secreto. La génesis y el desarrollo de los grupos de investigación entre incluso historias de vida. Le pongo una frase de Buda al inicio después de la primera página del libro, porque es lo que explica el sentido de la Antioquia. Yo buscaba esto, que es una universidad que ha vivido todos los embates de la sociedad, de los paramilitares, de la guerrilla, del narcotráfico, que le han asesinado profesores, que es lo que no ha permitido que esto se destruya, esta universidad no se haya destruido. Fue entender el crisol del centro de la universidad, que son sus grupos de conocimiento e investigación. Y en eso, entonces, ¿cuándo se hizo? ¿Cuándo empezó esto? Es muy fácil hoy en día, entonces uno dice a los grupos de investigación, dígame, ¿en qué fecha usted se volvió un grupo de investigación? Todos le dan la fecha del 91 o 95, que fue cuando Conciencias creó los grupos de investigación del país. Y una de las cosas que yo le hice en las entrevistas que hacía con todos los grupos de investigación era, dígame la fecha, pero no la de Conciencias. ¿Cuándo usted sociológicamente se consideró grupo de investigación? Que usted tuvo un grupo, unas personas de la sociedad, 1, 2 o 5. Fue valiosísimo. La gente decía, el día que obtuve mi primer grado, ese día fui grupo de investigación. El día que obtuve mi primera publicación científica, pude discutir con alguien y empecé a mi alrededor a agrupar jóvenes para trabajar con ellos. O el otro que decía, el primer día que obtuvo mi equipo robusto, ese día me consideré grupo de investigación. O sea, hay una varianza, como debe ser, entre una varianza la universidad es la síntesis de la varianza. No todo puede ser estandarizado y hacerse igual. Y entonces yo ponía esto, y cuando uno oía las historias, y entre más entrevistas hacía, más veía que los profesores se iban refiriendo a sus viejos profesores, los viejos profesores, a viejos profesores, o sea, había una acumulación de conocimiento bajo distintas formas. A partir de los 90 bajo las formas de investigación,
Pero antes, donde no era fuerte la investigación, era a partir del conocimiento. Siempre el conocimiento estuvo presente. Y en esa frase decía, si quieres conocer el presente, mira el pasado que es su resultado. Si quieres conocer el futuro, mira el presente que es su causa. El presente no se construye en el presente. O sea, todo lo que le están enseñando ustedes, aprendiendo, la utilidad y la pertinencia no es para este momento, es para la vida de ustedes, para poder aprender y acumular conocimiento. Todos los días ustedes tienen una ganancia, la ganancia del conocimiento, ya sea el conocimiento del paper, que es lo que uno llama el conocimiento codificado, o que es la ganancia del conocimiento tácito, que es el arte y la sabiduría de su maestro, que no está escrito, pero usted lo tiene y trabaja con él. La otra tensión es el reduccionismo, la simplicidad y el corporativismo. Esto es lo fácil, ¿sí? Y no sale del problema y no piensa en la complejidad ni en el largo plazo. Lo otro es la discusión, y esta es bien interesante porque es lo que significa esta cátedra de medicina translacional. Es la articulación entre la ciencia básica, la ciencia aplicada, la acumulación de capacidades y conocimiento en la relación entre ciencia básica y ciencia aplicada. Esto, que hoy en día muchos denominan medicina translacional, lo vimos cuando hicimos el estudio del hospital. Voy a contar una historia paralela, cómo nace el libro. Primero nace por una coincidencia. Yo soy economista, médico. Yo había hecho un trabajo para evaluar en todo el país, hacer una evaluación del impacto del programa de jóvenes investigadores. Tuve la fortuna de haber sido el creador del programa de jóvenes cuando fui su director de conciencia. Lo evalué en ese momento y el Banco Mundial, lo que fue el BID, fue con recursos del BID, consideró que era uno de los programas fundamentales que se había hecho en ese momento. Después me vengo para la Universidad de Rosario. Si yo estaba convencido que el programa de jóvenes funcionaba, pues lo tenían que implementar en la Facultad de Economía, y ese ha sido el éxito de nuestra construcción. Han sido los jóvenes, mantenemos 16 jóvenes financiados que trabajan 24 horas con nosotros, que hacen su maestría y después se van a hacer su doctorado. Y después salí a evaluar todos los programas del país. Y en ese momento, cuando estoy en Buenos Aires, en una conferencia internacional, estaba explicando los modelos matemáticos que yo utilizo para mirar el valor agregado del conocimiento de los grupos, de los individuos, del capital humano, etc. Entonces, en ese momento, hay una persona que estaba en el auditorio, o sea, de nuevo es una coincidencia, y es una persona de la OPS, Carlos Ríos, y termino mi conferencia y me dice: lo invito a almorzar, vamos a almorzar, así nos demoremos y no vengamos y lleguemos tarde a la sesión de la tarde, pero le quiero hacer un planteamiento. Entonces me dice: mire, yo no conozco mucho la matemática ni lo que usted acaba de hacer, pero sí tengo una intuición. ¿Usted por qué no nos hace un trabajo sobre por qué la medicina clínica no se consigue investigación? Y con los modelos que hace, yo creo que usted puede hacerlo. En ese momento yo le digo: mire, voy a mirar, no le puedo dar la respuesta inmediata. Entonces me vine de regreso, busqué un grupo, discutí con él cómo llevar los modelos que había hecho en jóvenes a entender la investigación clínica y a reconocer la parte de investigación en la parte clínica, porque es muy fácil en la inmunogenética, en la biología molecular, en la genética, en la inmunología, en las ciencias básicas, que esa su carrera académica es la maestría del doctorado, pero la investigación clínica no es la maestría del doctorado. Hoy empieza a haber en Colombia los primeros PhDs en medicina, no en ciencias básicas biomédicas. ¿Sí? Pero eso es otro tránsito de carrera científica, pero no es reconocida como tal. En ese momento me demoro un poco, entonces me dice: usted no va a terminar, no va a hacer la propuesta, entonces venga, yo le invito a Washington, se encierra en mi oficina 8 días y prepara la propuesta, porque usted tiene que competir por recursos
Y así lo hice. Presentamos la propuesta y 2 años de probado de financiamiento. ¿Qué hice yo siendo economista? ¿Cómo reconocer los investigadores clínicos del país? Entonces mi tema fue ir al Science Citation Index, entrar al área de la medicina, en el tema de la medicina, y empecé a recuperar todos los papers de los investigadores colombianos que estaban publicando científicamente en el área de la clínica. Y no me enredé, investigador clínico es el que publica. Punto. No iba a entrar en una definición para entrar en un debate que no era. Es el que esté publicando científicamente en el área. Y logré, con la clasificación del Science Citation Index, entrar a toda la medicina clínica a nivel de 4 dígitos. O sea, desde medicina cardiovascular y entonces digamos a nivel de desagregación. Y una vez ubiqué todos esos trabajos, obviamente aquí me apoyé con la doctora Catalina para no cometer errores, soy economista, no médico, pero mi entrada fue la publicación científica. Después entonces recupero quiénes son los que están publicando, entonces me voy devolviendo. Después hago modelos, al final terminé haciendo modelos de más de 5.000 currículum y de más de 200.000 variables para entender dónde estaba el éxito en toda su carrera académica que lo había llevado a publicar. Y uno de los resultados fue fascinante, fue el determinante de todos los betas que tenía, el mayor explicativo fue el hospital, por donde habían pasado, y los profesores por donde habían pasado. Entonces me devuelvo a hacer modelos de valor agregado y traqué los hospitales del país por conocimiento. Pero dijéramos, esta forma de ver los problemas uno los puede mirar desde distintas perspectivas. Entonces fue una entrada desde la economía a entender la medicina y a tratar de explicar un comportamiento de comunidad científica. Eso es integración de disciplinas para resolver problemas y entender problemas. El otro tema es la interacción entre la oferta y la demanda del conocimiento, la temporalidad. Es decir, vamos a ver que lo que hoy se publica puede dentro de 10, 15 años o sea, hay un tema del tiempo y de la temporalidad, ¿no? Es decir, uno es lo que yo oferto y otro es lo que me demanda la sociedad. Seguramente lo que me demanda la sociedad no lo tengo. Siempre hay un problema de la temporalidad. El otro es el flujo de conocimientos y la información. Hoy cada día uno tiene, ustedes deben sufrir mucho y van a sufrir mucho con los médicos, porque hoy en día uno, antes de ir a que lo atiendan, uno busca más o menos qué es lo que tiene, qué puede tener para o negarse de la enfermedad o poder discutir. Entonces, hay más conocimiento informado. Y eso lo remite a ustedes que ustedes tienen que tener un mayor conocimiento, porque el paciente les llega con mayor conocimiento. Eso no sucede en la física teórica. Si yo voy a un físico teórico, no tengo los conocimientos ni medianos para poder dar. Entonces cualquier cosa que me diga está bien. Pero uno en la medicina. El otro es lo que llaman uno de los costos de transacción de la regulación. Y es el desplazamiento en el tiempo de la obtención de los resultados, particularmente en las ciencias médicas. Y aquí quiero, en este tema de costos de transacción y de regulación, yo quiero decirle, mire, una de las áreas más fuertes de la Facultad de Economía es todo el tema de la regulación. La regulación del medio ambiente, la regulación de la comunicaciones, la regulación de medicamentos, la regulación. Y esta es una cuña, estamos muy contentos de la Facultad de Economía, el Premio Nobel de Economía es Tirol, y varios de nuestros profesores PhD han sido alumnos de él y han trabajado en regulación con él. Entonces, ahí hay una relación, hay doble titulación con Toulouse, hay estudiantes de maestría con Toulouse y hay con los estudiantes de doctorado que han ido a Toulouse, que han sido alumnos de dos personas. Lamentablemente, como lo decía el profesor Tirol, dijo en su comunicado que lamentablemente no estaba su mentor, que debía estar recibiendo el premio Nobel con él, que fue el profesor Lafont,
que fue con el modelo que se montó en la Facultad de Economía hace 15 años, cuando traímos al profesor Lafont murió hace 10 años. Es decir, el problema del tiempo. No tiene por qué resolver todo para mañana. Yo sé que hay veces que hay que resolver los temas para mañana. Yo soy un poco anarquista. Yo creo que el tiempo es una variable fundamental. En eso hay una enseñanza de los chinos. Los chinos la variable del tiempo la entienden. Entonces dicen, vamos a construir en este momento la decisión más grande de China. Van a construir 3 universidades, no las 10.000 o 100.000 que pueden tener, sino 3 universidades donde sean los premios Nobel del mundo. Y esa es la meta para entre los próximos 50 años. Pero no lo empiezan a construir como nosotros en el año 49, sino que desde ya empiezan a ser consistentes para llegar en el tiempo. El otro es el tema del conflicto del tiempo entre los hallazgos, la publicación y la aplicación. Este era lo que les decía yo el otro día, de que la discusión, es decir, usted tiene un hallazgo y por qué no lo saca inmediatamente si hay una comunidad que va a vivir de eso, y sobre todo en la salud, ¿sí? No es el último caso que no importa que esté, si no está dentro, sino de 15 años, los 10 años, los 5 años, no importa, no me afecta como ciudadano. Pero si es un hallazgo y yo tengo cáncer y es un hallazgo sobre ese cáncer, oiga, yo hubiera podido vivir si me lo aplican inmediatamente. Pero hay siempre, y se van a encontrar ustedes siempre con el dilema, el hallazgo del problema, la publicación del problema y la aplicación. Y hay un distanciamiento del tiempo en estos 3 elementos. Esos 3 elementos no le coinciden a nadie en un mismo momento. En el momento es el deseo que uno tuviera, el hallazgo, encontrar el problema, dónde está el resultado de la publicación y resolverlo hoy. Eso es imposible. Entonces, esa paciencia la deben tener ustedes. Y la otra es la tendencia de la participación de los usuarios, los pacientes, en la investigación, que es una tensión de racionalidad. Es decir, cada vez uno, como lo hace Juan Manuel Anaya, que tiene la Asociación de Pacientes Autónomos. O sea, ya la Asociación de Pacientes juega un papel muy importante, porque su comportamiento en el tiempo de esa comunidad es la que le va a ayudar a resolver problemas que seguramente podrán resolver problemas de otros que hoy no se pueden resolver. Que la comunidad de pacientes es importante, tan importante como la publicación científica. Hay aquí un tema que lo he llamado la ética de la lógica de las racionalidades. Y la pregunta es, ¿hay una racionalidad ética o una ética de racionalidad? Y ese dilema lo van a tener todas las de ustedes. Lo vuelvo a formular. ¿Hay una ética de racionalidad o una racionalidad ética? Es decir, aquí van a ver los dilemas. Les voy a decir esto. En condiciones normales, hay un ejemplo que en este momento en el mundo ustedes lo deben captar, ¿sí? Que explica que hay muchas racionalidades. Hay una racionalidad, hay una ética de racionalidad. ¿Por qué? Y de verdad, en condiciones normales, ¿sí? Uno dice la investigación clínica es fase 1, fase 2, fase 3, experimentación en animales, experimentación en humanos y la fase 4. ¿Sí? Y usted hasta que no llega, y pasan muchos años, ¿sí? No tiene el medicamento. Es de 10.000 moléculas que se someten al tratamiento, una sale también. Y una se convierte en medicamento. Y entonces hay que hacer la experimentación. Uno no puede empezar experimentación en humanos si no hay la experimentación en animales, ¿cierto? O sea, uno no se puede, éticamente uno no se puede saltar las etapas, ¿cierto? En este momento el mundo está tan desesperado que se está saltando las etapas. Con el euro. No importa. Y si yo soy un paciente que tengo, no me importa si el suelo está probado o no probado, es mi única probabilidad de.
Si hay una racionalidad individual, ética, de yo resolver mi problema. Pero ustedes que tienen muchos pacientes pueden tener una racionalidad distinta. Y ese es el dilema de racionalidades. El tema es la difusión y los derechos de propiedad, lo que se llaman los bienes colectivos, los bienes públicos y los bienes privados. El tema de patentes. En este trabajo de patentes también hicimos un trabajo sobre medicamentos que está publicado en la Facultad de Economía sobre los derechos de patentes en todo el tema farmacéutico. Calculando cuántos son los costos de transacción y resolviendo la gran discusión. Con estos fundamentos conceptuales, entonces voy al diálogo con la película. Y es el desarrollo de la historia, y voy a poner el desarrollo de la historia y lo que he explicado de las racionalidades de las tensiones de la ciencia. Lorenzo, hijo de los O'Donnell, empieza a presentar los síntomas de la enfermedad a los 6 años de edad. Una pregunta, ¿quiénes han visto la película? ¿Nadie? Muy bien. Por acá había alguien que había visto la película también, ¿cierto? Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que después la pueden ver. No pasa como que no la vean, no van a perder absolutamente nada, pero después yo creo que si la ven, la van a disfrutar. En abril de 1984, el doctor Donald Fishman, neurólogo pediátrico del Centro Médico Infantil de Washington, diagnostica la enfermedad. Perderá el habla, la vista, las funciones motoras, con una expectativa de vida de 2 a 4 años y no existe cura. Los O'Donnell entonces buscan la orientación de un joven médico para que le recomiende literatura sobre la enfermedad. Y la respuesta es, no se ha escrito mucho sobre esta enfermedad y lo poco que hay no podrán entenderlo. Los O'Donnell entonces toman una decisión de vida, enfrentarse a la literatura, a entender la literatura. Y entonces, científica médica, y recurren entonces a la biblioteca del Instituto Nacional de Salud. Y ahí está la biblioteca, empiezan a buscar y encuentran el primer tema sobre la leukodistropia, que es la enfermedad. Y se van a buscar de vencer el conocimiento, a entenderlo, para orientarse mejor. O sea, esto es lo que yo llamo el primer entendimiento, y es hacerse la pregunta: ¿qué es lo que hace el tema de la enfermedad? Eso fue lo que fueron a buscar en la literatura. O sea, ¿qué produce esta enfermedad? ¿Qué es la causa de esta enfermedad? Y las características de manifestación de la enfermedad, no del problema, pero sino de manifestación de la enfermedad, es los rasgos característicos de la enfermedad. Es una concentración excesiva de ácidos grasos de cadena muy larga en el organismo, que se acumulan en la célula del organismo y destruyen la mielina del cerebro. O sea, ese fue el primer entendimiento. O sea, es siempre entender y sintetizar el problema y clarificarlo. Puede haber muchas cosas, pero hay una que es el rasgo fundamental de la característica. Y entonces viene el segundo entendimiento. Si uno entendió el problema y lo logró dilucidar dónde está, entonces hacerse la pregunta: ¿cómo destruir? Si el problema es de ácidos grasos de cadena larga, la pregunta es, oiga, ¿cómo destruir esos ácidos grasos de cadena larga? Esa es la segunda pregunta lógica para encontrar siempre la razón. Mire, esta va a ser la vida de ustedes. Siempre hacerse la pregunta. Hoy, chiquitos, ¿en qué semestre están? Tercero. Tienen una vida por delante, pero nunca se dejen de entender los problemas y hacerse la pregunta que es. Y si hacen esas dos cosas, serán exitosos en la construcción de su vida. Así de sencillo, pero así de complejo. Y así de dedicación para entenderlo.
Y esto lo encuentran en uno de los papers donde ellos no son médicos, pero van buscando la literatura y encuentran el primero sobre la adenololeukodistropia y el manipuleo de ácidos grasos de cadena larga. O sea, se van a acercar a entender el problema. Entonces ahí hay dos de las tensiones que les decía. Uno, el acercamiento a la literatura científica, la revisión y el entendimiento de lo que es la esencia de un artículo, la esencia de un paper, aprender a leer, no solamente lo que está en libros, sino lo último que está saliendo de los papers, para aprender a traducir. Mire, ese es el gran salto. Cuando uno logra eso, es el gran salto de la transformación de información en conocimiento. Entonces, todo el día reciben información. Un paciente es información porque tiene síntomas. Es la capacidad de cómo transformar esa información en conocimiento. Y ese es el capital acumulado que ustedes van a tener, que los hace diferentes. Entonces, el segundo es lo siguiente. Esa literatura tiene nombres. Uno sabe quién la está escribiendo, quién es el médico que está haciendo eso, el que está escribiendo el paper. Y entonces es lo que en síntesis uno dice: aquí hay un valor de conocimiento codificado, de conocimiento escrito. Entonces, ir a la biblioteca. Desde su casa, todos hoy en día en el Rosario podemos acceder a todas las revistas científicas. Yo creo que yo no me he sentado nunca en 15 años en la biblioteca del centro. Pero yo creo que todas las noches navego en la biblioteca del centro bajando papers, en lo que trabajo. O sea, eso hoy en día es una ventaja. Y entonces, si el problema era el de los ácidos grasos, cómo destruirlos, la primera intuición era cómo limitar en la dieta del niño alimentos con ácidos grasos de cadena larga, a ver si con eso logramos tener el tema. Es el tema de la observación y el seguimiento. Es decir, esta es una parte muy bella de la película, cuando le dice, es un fregadero, les dice: oiga, si yo cierro la llave de arriba, ¿cierto?, entonces dejo de entrar ácidos grasos, dice: ¿por qué el nivel del fregadero me sigue creciendo? O sea, yo le suspendo los ácidos grasos, ¿y por qué el nivel del fregadero me sigue siguiendo? Y es un símil con el fregadero. Dice: aquí algo está tapando. Entonces, es muy lindo porque él le va explicando y dice: ¿cómo lograste entender el problema? Entonces le dice Augusto a Micaela: te casaste con un hombre simple que se hace preguntas simples. Entonces, una vez hecha esa observación, en mayo de 1984 recurren al doctor Hugo Moser, el que les digo y que murió hace unos 6 años, que es un neurólogo, y a su esposa, que es una bioquímica. Si ustedes entran al proyecto Mielina, que es hoy en día dirigido a nivel mundial por Augusto O'Donnell, encuentran los últimos papers de Anne, la esposa de Hugo Moser, sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple. Y entonces son del Instituto Kennedy ellos recurren a ellos para buscar el apoyo para la realización de una conferencia internacional de expertos en enfermedad. ¿Dónde los ubicaron? En los papers que leyeron. Entonces le dijeron al doctor Moser: oiga, ¿por qué no hace una conferencia sobre esta enfermedad? Y los invitados son estos, que los papers que han publicado sobre estos temas son estos. Y el doctor Moser le pregunta lo que es la realidad. ¿Hay restricción fiscal? ¿Es una enfermedad extraña? ¿Es escasa? ¿De 1 a 100.000 habitantes? ¿No es prioritaria? ¿No es pertinente?
y le dice: Augusto, en Estados Unidos se mueren más niños de atragantarse con papas fritas que con esta enfermedad. Entonces no hay recursos porque no es prioritario. Es el tema de la pertinencia. O sea, no es pertinente. Y vamos a ver al final como haber investigado sobre este problema de resolver muchos más problemas hoy es de pertinencia absoluta. Y entonces el diálogo que recibe y dice: no se le consiguen recursos, ¿no?, para esta enfermedad. O sea, es todo el tema de la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Ellos van y entonces hipotecan la casa y vuelven a donde el doctor Moser y le dicen: oiga, nosotros financiamos la conferencia entera, pero no tenemos la legitimidad para invitar a un médico que no nos conoce o a un científico a traerlo. Ellos vienen si hay redes de padres que lo invitan, ¿sí?, pero no dos padres de familia. Entonces le dicen: ponemos la plata y ustedes hacen el aval del instituto para traer a estos médicos a la primera conferencia. En 1984, en octubre, se realiza la primera conferencia internacional sobre la enfermedad de la leucodistrofia, a la que asisten 38 expertos de Europa, Japón y los Estados Unidos. Y ellos la única condición que ponen es que ellos están en la conferencia. Y entonces empieza la discusión. Ustedes han estado en muchas conferencias, seguramente van a estar en muchos simposios y van a ver toda la discusión entre los científicos. Cuánto han avanzado sobre el problema, si lo han logrado, si no lo han logrado, o en los seminarios en el hospital, etcétera. Ustedes, y él va notando la discusión que hoy dice: cualquier adelanto aquí es cuestión de suerte. No hay nada claro entre los científicos todavía. Pero Micaela O'Donnell pone a consideración de los científicos un paper que nadie conocía, producido en Polonia, que hace referencia a la experimentación en ratas con ácido oleico para la posible disminución de ácidos grasos de cadena larga. Él es en el Journal de Biology de Polonia de 1979. Es decir, esto muestra la utilidad de la asistencia a congresos internacionales. Circula lo escrito, pero más que eso, circula la discusión entre los científicos, entre los investigadores. Entonces nunca, ustedes su vida va a ser de vivir de congreso en congreso, para poder ir siguiendo, acumulando el conocimiento y no dejando de que se desprecie el conocimiento. Y hay una discusión. En octubre de 1984 ella encuentra ese paper de Biology y dice: ¿y cómo hallaste esto? Y ella le dice: ese artículo lo hallé realmente por casualidad. En la ciencia es una apuesta siempre improbable. Y hay una frase de Pasteur que yo repito y que se la digo a los estudiantes cuando los recibo: el azar solo favorece una mente preparada. Preparen sus mentes para poder captar todas las señales que sobre lo que ustedes hacen le da. Llegó por azar, pero la mente no lo dejó pasar. La mente de Micaela, que tiene un problema encima, encontró que podría ser importante ese. Es decir, ahí está el valor no esperado de un paper. Ese paper nunca se escribió para resolver el problema de la leucodistrofia. Simplemente era un tema básico de entender el problema de los ácidos grasos que alguien había venido a investigar. Es entonces el tema de cómo captar el conocimiento de la sociedad, del que circula. Entonces, el doctor William Rosso, profesor adjunto de pediatría y de genética humana de la escuela, entonces empiezan a buscar
empiezan a buscar entonces este médico William Rizzo había trabajado con el ácido oleico, ¿no? Y dice que él había usado en el laboratorio el ácido oleico como un componente del aceite de oliva para reducir la concentración de ácidos grasos y que había obtenido el 50% de reducción. Pero 3 elementos. Una prueba realizada en un laboratorio, no existe en forma comestible y puede ser tóxico en los humanos. Y entonces Micaela O'Donnell y Augusto O'Donnell, haciendo caso omiso de esas observaciones y de las recomendaciones de los expertos, inician la búsqueda en 40 laboratorios sobre quién les puede sintetizar el ácido oleico en forma comestible. Toda la discusión es: nadie gasta el dinero, sobre todo para algo sin mercado. Esto es el tema de la regulación y de los bienes públicos. El Estado debe intervenir cuando hay fallas de mercado. Y ese es uno de los temas más importantes para la asignación de recursos en política pública. Entonces, si el Estado no pone la plata, no es rentable producir. O sea, la falla de mercado es lo que hace que el Estado deba intervenir en los mercados. La hermana, esta es una enfermedad que es portadora a la mujer, pero solo se desarrolla en los hombres. Entonces la hermana de Micaela se ofrece como voluntaria, dado que porta genéticamente la enfermedad. Y encuentra, ellos habían encontrado que una compañía de Ohio obtienen una muestra de ácido oleico que alguien había sintetizado. Entonces ellos logran acceder a esa muestra y entonces aquí el doctor Moser se la llevan y dice: es una belleza. Y se la empieza entonces a la hermana, ¿no?, a utilizar, digamos. Y después de un breve tiempo, porque la hermana es portadora de la enfermedad, no tiene causas, ¿cómo se llama ustedes?, daños colaterales, no tiene efectos secundarios. Y entonces se la dan y no presenta una disminución de ácido graso. Inician entonces los O'Donnell el suministro del ácido oleico en forma comestible en Lorenzo, y van haciendo observaciones. Y aquí se presenta una gran discusión. Ellos van viendo que disminuye hasta un 50%, escriben, van a la asociación de pacientes y muestran los resultados y dicen: mire, déjenos publicar esto para que otros pacientes se puedan beneficiar con el ácido oleico. Y ahí se da una discusión. Y esta discusión entre el comité científico, que dice: mire, no lo podemos aprobar porque no está aprobado, no hay una prueba. Entonces hay un conflicto de racionalidad y de intereses, de interés individual o racionalidad ética individual, pero también hay una racionalidad, una ética pública. Dos comportamientos válidos ambos, ¿sí?, dentro del conjunto de ética y racionalidad. El mundo no es blanco o negro, y hay una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. Entonces el comité científico no lo permite por la sola posibilidad de crear falsas expectativas, y no hay la evidencia científica de que ahí se hace una discusión y hay una tensión entre los representantes de los pacientes y la ciencia, ¿no? Y la particularidad de los usuarios en la disciplina de la medicina frente a otras disciplinas o procesos de innovación, la participación en la sociedad de pacientes. Al final, el comité científico no autoriza la publicación del artículo o repartir el artículo donde ellos están mostrando que hay una caída. Y evidentemente, después de un tiempo, con el paso de las semanas, los O'Donnell ven que se estabiliza en el 50%.
y hasta ahí desciende y ya no desciende más. Marzo de 1985. Entonces de nuevo los O'Donnell recurren a la literatura para entender por qué el ácido oleico solo inhibe una parte de los ácidos grasos y no los inhibe completamente. Entonces dicen, y se formulan entonces la pregunta adecuada: la necesidad de buscar otro tipo de ácido que complemente y logre inhibir el resto de ácidos. Es decir, y entran a mirar que el ácido oleico contiene solamente 18 carbonos, y entonces empiezan a pedir literatura para ir de 18 a 26 carbonos en la cadena gamma. Y entonces recurren de nuevo a la literatura para ver los efectos. Con esos resultados, ¿no? y el paper, por decirlo de alguna manera, que construyen ellos, que hace referencia al ácido elúcico, que tiene 22 carbonos, van con esos resultados, ¿no? Bueno, antes, ellos encuentran por azar una relación, y es una relación. Él está en la biblioteca leyendo los papers, tiene unos clips y aparece la hermana de Micaela entonces él le dice: toma los clips grandes y empieza a unir, y yo los chiquitos. Dice: ¿por qué vamos distintos si somos dos enzimas separadas? Y ese fue el punto central para entender el problema. Con esa observación que hacen metidos en la literatura, entonces los O'Donnell van al doctor Moser, van mostrándole el paper de los 22 carbonos y del ácido y el descubrimiento del ácido elúcico. Y entonces le dicen que ese ácido elúcico ha sido ensayado en ratas y no produce efectos secundarios, pero el doctor Moser dice que alaba su teoría y el hallazgo del paper, pero que no lo puede autorizar en la alimentación humana. Dice el doctor Moser, les dice: esto que ustedes han hecho es un aporte a la bioquímica, pero el ácido elúcico suministrado en cantidades produce en las ratas de laboratorio daños en el corazón y advierte los daños posibles y no autoriza su utilización. Y aquí viene un diálogo muy lindo entre lo que es la ética de racionalidades en la película. Y le dice: ustedes han formulado una teoría, pero ningún comité científico les va a dejar aprobar esto, porque no hay evidencia empírica de sus resultados. Entonces le dice, Micaela le dice: ese es el ego de los científicos, ¿sí? Y él le dice ya: ese es el ego de los científicos, por no equivocarse no dejan utilizar medicamentos o el ácido elúcico en humanos. Dice: no, porque no está probado científicamente. Entonces le dice: ese es el ego de ustedes los científicos. Y entonces el doctor Moser le dice: usted es la madre de su hijo, pero yo tengo muchos pacientes, o sea, yo tengo una responsabilidad social mayor. Dice: sí, yo soy un simple padre. Ahí están las dos racionalidades éticas. Y la racionalidad ética de que ahí no le importa si hay la prueba clínica, preclínica o en animales, porque es que su hijo es el que está muriendo. Pero el doctor Moser también tiene razón. Oiga, yo respondo es por miles de niños, no por su niño. Entonces siempre se verán enfrentados. O sea, hay una ética de racionalidades. De nuevo, en la búsqueda, vuelven a la biblioteca y en la búsqueda de la literatura encuentran unos papers, que varios estudios publicados en la India, Francia y Noruega. Los científicos plantean que no se han hallado indicios de que el ácido elúcico sea dañino o produzca efectos secundarios de los humanos. Producen las ratas, pero no en los humanos. Ellos van con esa
nueva revisión de literatura del doctor Moser, y de todas maneras hay contraevidencia en la discusión científica. O sea, hay unos papers, ustedes les tocará leer unos que hablan sobre las bondades, el otro que habla sobre la... O sea, hay polémica en la ciencia porque esa es su naturaleza. Hay resultados contraevidentes, hay discusión en la literatura y en el quehacer de los científicos. Y entonces el doctor Moser no les deja utilizar el máximo de luz. Pero de nuevo, Augusto Donne, en contravía de las recomendaciones de no utilizar dicho ácido, inician en marzo de 1986 la búsqueda de un laboratorio que prepare la solución del ácido delúcido. Y de nuevo viene la respuesta: no se produce porque no es rentable. Ningún laboratorio lo va a hacer porque no es rentable producir. Aquí hay un tema fundamental que es el de los bienes públicos. Y uno de los ejemplos más lindos de bienes públicos donde el mercado no resuelve los problemas es la investigación en el nombre. En los 60, cuando sale el informe del Club de Roma sobre que es malthusiano, en el sentido que dice que la población está creciendo más que los alimentos, el mundo pone unos recursos para hacer investigación agrícola y que construye los grandes centros de agricultura preocupados con el tema de la alimentación humana. Y entonces nacen los recursos del Banco Mundial, de la Fundación Ford, del IDRC, de fundaciones, salen los grandes centros de investigación agropecuaria. Esos centros de investigación agropecuaria son el CIMI, el CIA, el CIMI en maíz, el CIA en agricultura tradicional, el CIA queda en Palmira, el Centro Internacional de la Papa y el IRRI, el Centro en Filipinas del Arroz. Están los grandes granos y se concentra la investigación mundial ahí, pero financiada públicamente, porque ninguna empresa privada va a invertir en algo que no le es rentable. Ahí es cuando los bienes públicos juegan un papel importante. Y en esto hay que tenerlo en cuenta, y se han hecho variedades, etcétera. Por ejemplo, hace 3 años, en el CIA de Palmira, que tiene el banco de herboplasma más grande del mundo en yuca, logró una variedad de yuca rica en alimentación, ¿no? en sus raíces. Y es lo que se está utilizando hoy para resolver en África el problema de hambre por el crecimiento. 25 años de investigación genética, pero se le entrega al mundo. Eso no, nadie puede hacer esa investigación, solo puede hacerse con bienes públicos. Y un poco es la discusión, por ejemplo, del SIDA en el tema de medicamentos, ¿sí? O sea, uno no le puede pedir a los farmacéuticas que se entren a trabajar en enfermedades tropicales o que no patenten, porque son empresas comerciales. Ahí, si el mundo quiere resolver este tipo de problemas, debe construir bienes públicos. Hoy en día, con la Fundación Bill Gates y grandes fundaciones, están trabajando sobre el tema del SIDA, ¿sí? Para la obtención de una vacuna que se le entregaría a la humanidad. Pero ese papel no lo juegan los laboratorios privados, eso el papel lo tienen que jugar los estados. O sea, el estado interviene donde hay fallas de mercado, donde no es rentable producir, ¿sí? Y eso tiene que ver en el tema de medicamentos, como tuvo que ver en el tema agrícola. Es decir, para el tema de medicamentos, el mundo deberíamos medir lo que se hizo desde los años 60 en los grandes centros de investigación agrícola del mundo. Y eso han sido entregadas semillas a los campesinos que no tienen cómo pagar una semilla. Pero eso ha sido financiado con grants, con fondos públicos del mundo. Buscan quién produzca los laboratorios, y por coincidencia, la ciencia es una coincidencia, encuentran en la empresa Croda Universal, ubicada en Inglaterra, el doctor Donald Sudavi, bioquímico próximo a jubilarse, asume el reto de obtener 1 kilo del ácido en noviembre de 1988.
es una empresa de cosméticos y se va a jubilar el Augusto O'Donnell le entrega 3 páginas sobre todo lo que han venido leyendo de la enfermedad y todo y por qué llegan al aceite elúcico, y ellos lo que dicen es se llama el uso terapéutico para la colestrofia, y dice que queremos hacerlo porque para que se entienda nuestra razón de lo que estamos haciendo. Al final le dicen, esto es un aporte de la bioquímica, estas páginas. De nuevo entonces, los O'Donnell, este médico Sudavi hace un acto, él lee en la prensa la búsqueda y decide hacer su último reto en la vida bioquímica y prepara el ácido delúcico para alimentación humana. Y entonces de nuevo los O'Donnell asumen la responsabilidad individual, primero en la hermana como voluntaria y luego en Lorenzo, para suministrarle una combinación de los 2 ácidos grasos en proporción de 4:1, del 4 el primero, el oleico, y 1 del elúcico. 24 días después encuentran que los niveles de ácidos grasos de cadena larga han desaparecido y presentan niveles normales. Ahí está cuando le dan la noticia y entonces le anuncian al mundo que se ha obtenido el ácido oleico. Es decir, entonces la CROA Universal acepta distribuir la receta conjuntamente con el Scientific Hospital Supply, con la marca comercial del aceite de Lorenzo. Se patenta el aceite de Lorenzo. Y en el 2002 este se obtiene en 1986, 3 meses después de haber sido diagnosticado el problema. En el 2002 se le otorga a Augusto O'Donnell la patente del aceite de Lorenzo y se hacen pruebas en niños que padecen la enfermedad y se encuentran resultados contraevidentes y empieza a salir de literatura, y es en casos de niños levemente afectados el aceite puede detener el avance de la enfermedad. Ahora, en los casos asintomáticos, antes de que se presente la enfermedad, simplemente por estudio genético, el aceite de Lorenzo detiene la enfermedad. Se da una gran discusión, y aquí viene el tema de los derechos de propiedad, la patente y la controversia en la literatura sobre el grado, ¿no? O cuánto cubre un porcentaje determinado, etcétera, de la enfermedad, y hay muchos papers hablando de eso. La FDA autoriza al Dr. Moser a recetar el aceite de Lorenzo y algunas como medicamento experimental. Se hacen pruebas en 200 niños, pero es autorizado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. De nuevo los O'Donnell, entonces algunas compañías aseguradoras aceptan, para otros no, porque es un ensayo de medicamento. O sea, son los costos de transacción de la regulación. 23 meses desde que llega hasta que se logra la patente, se hace la discusión científica y se empieza a hacer el ensayo en niños. Los costos de transacción es el desplazamiento en el tiempo de la investigación, los resultados de la investigación, en el tiempo de la implementación de los resultados. Y esas son las tensiones en el debate de medicamentos. Ahora hay un debate mayor, es decir, en los medicamentos el debate es el siguiente. ¿Cómo se desplazan los resultados en el tiempo de un medicamento? Viene la patente, viene la protección de la patente de 20 años, esa es la ley, esa es la Organización Mundial de Comercio. Esta ley te garantiza los derechos de propiedad por 20 años. Hay una cosa, es cuando llega ya a la autorización, después de que la molécula ha sido sistematizada y se produce toda la investigación clínica sobre el medicamento y ya está como producto, se registra ya sea en el INVIMA o en la FDA de los Estados Unidos.
Y hay ahí lo que se llama la protección de datos de prueba, que ha sido la gran discusión en Colombia, porque hay dos posiciones, que si se da protección de datos de prueba, cuando usted lleva ya el medicamento lo lleva con una información y esa se reserva, esa información se guarda por 5 años. Entonces, a los 5 años se vuelve público. Entonces hay una discusión que hay una extensión de patente y no hay extensión de patente. Es que el medicamento no se patenta antes de 12 años de vencerse, más o menos en promedio. O sea que 5 años está protegida por la patente. Pero hay una discusión sobre la protección de datos. Con eso hicimos nosotros un trabajo y un poco defendiendo la protección de datos cuando estaba el ministro Luis Londoño, y yo tuve varias discusiones con él que defendíamos la protección de datos de prueba en los medicamentos. Son 20 años, las protecciones son 20 años de la patente. Es decir, primero, claro, ahora, ahí hay dos temas en el tema de medicamentos. Uno es para Colombia está acostumbrado, y ahí es donde es equivocada la política pública, o no se hace bien la política pública. Y es cuando se da la discusión en Colombia del patentamiento de medicamentos, y más que el patentamiento, la protección de datos de prueba de 5 años, ¿no? Se está hablando de medicamentos químicamente elaborados. Cuando se empieza a dar los medicamentos biotecnológicos, y hacer una copia de medicamento de una molécula química es muy fácil. Son los laboratorios que existen en Modelia, ¿sí? Donde fácilmente se copia el medicamento. No requiere una tecnología, un expertise, un manejo complejo tecnológico. El país, creo, nunca se dio cuenta de que se había entrado a los medicamentos biotecnológicos. Hoy la discusión en Colombia no es sobre los medicamentos químicos, es sobre los bioseguidores. O sea, Colombia nunca se dio cuenta que hace 20 años se patentó el primer medicamento y que 20 años pasaban muy rápido. Y ahora estamos ya no entre una discusión de productores nacionales y extranjeros, como era la discusión en los 80 o en los 90, ¿sí? Sino que ahora estamos en una discusión entre importadores. Brasil, Argentina, Chile le metieron duro a la investigación en bioseguidores. Y hoy tienen bioseguidores, porque hacer bioseguidores ya no es copiar una molécula, es una capacidad tecnológica muy grande. Científica, es tan complejo como producir el biotecnológico. Requiere capacidades científicas y tecnológicas. Nunca Colombia, dentro de las prioridades, señaló un tema de los bioseguidores como una prioridad. Y nunca hizo bioseguidores. Nunca creó capacidades científicas para los seguidores, y ya empezaron a vencer las patentes. Y hoy la discusión es entre importadores, entre las casas matrices del medicamento, del biotecnológico, y los que hoy en día tienen capacidad de construir los bioseguidores. Y es la resolución que acaba de salir del Ministerio de Salud sobre el tema de los bioseguidores, ¿no? Donde se aprueban bajo unas normas express su funcionamiento. En 1989, bueno, entonces un tema fundamental ahí es, de nuevo, hay una pregunta muy linda que se hace en la película, y es: todo este esfuerzo fue para salvar a otros, pero no para nuestro hijo, porque nuestro hijo ya tiene destruida la mielina del cerebro. Entonces ellos vuelven a la biblioteca de Estados Unidos a empezar a revisar los papers y entender qué es la mielina, cómo se destruye. Entonces ahí es donde le dice: todo esto ha sido beneficio para otros, pero no para nuestros hijos. El aceite de oliva. Y entonces
regresan los O'Donnell a buscar, entonces, si el problema es la pérdida de la mielina, entonces la pregunta es simple: ¿cómo regenerar la mielina en el cerebro? Y ahí empieza uno de los proyectos más importantes del mundo, que es el proyecto Mielina. En 1989 se inicia el proyecto Mielina con un conjunto, con el objetivo de acelerar la investigación a nivel mundial para la restauración de... Su objetivo es trasplante de células y forman una red de investigación financiada con los recursos de la patente. De Estados Unidos participan la Universidad de Yale, Mount Sinai Center, la Universidad de Wisconsin. En Italia, el Instituto San Pietre, San Rafael. En Canadá, la Universidad de Queens. En Francia, el Collège de Francia, el Hospital Saint-Pétri y el Instituto Pasteur. En el Reino Unido, la Universidad de Cambridge. Y en Alemania, el Instituto Max Planck. Se hace una red de colaboración en el mundo para trabajar sobre el tema de la recuperación de la mielina del cerebro. Augusto O'Donnell encuentra que en la Universidad de Wisconsin han nacido unos perros sin mielina en la escuela veterinaria de la Universidad de Wisconsin, y se dirige a la escuela, ¿no? Y dice: con un implante de células se puede crear mielina en estos animales, ¿no? Y entonces aquí hay una discusión entre el investigador del Instituto de Medicina Veterinaria, que le dice: esa idea de cooperación es muy bella, ¿no? Entonces él dice, porque lo que le dice a Augusto O'Donnell: si reunimos estos centros del mundo, podemos colaborar y llegar fácilmente. Entonces le dice: esa idea de colaboración es muy bella, pero no le olvide a Augusto que también existe la competencia entre los científicos. Y entonces cuando le dice: sí, pero necesariamente se acuerda del proyecto Manhattan, la bomba atómica fue construida solo en 28 meses. Entonces, Augusto O'Donnell, con los recursos, inicia entonces, y con estas universidades, con estos centros de investigación, inicia el proyecto Mielina para la recuperación de la mielina del cerebro. Aquí yo pongo lo siguiente: no existe, porque una de las discusiones es que solo se financia la investigación aplicada. Aquí pongo una frase de Pasteur, quiero poner dos frases. No existe una categoría de la ciencia en la que se pueda llamar ciencia aplicada. Existe la ciencia y las aplicaciones de la ciencia vinculados con el fruto del árbol. Es decir, todas estas universidades donde dice vamos a hacer la investigación aplicada para regenerar la mielina del cerebro, porque tienen gran investigación básica. Cuando nosotros decimos hagamos investigación aplicada y no básica, es que no tenemos ni lo uno ni lo otro. Y entonces cualquier cosa se llama investigación aplicada. La investigación aplicada nace de la ciencia. Nadie puede aplicar lo que no tiene. Por eso la frase de Pasteur es muy especial para esto. Y la segunda es una frase que encontré en el laboratorio una vez visitando el observatorio Pierre Huber de Argentina, donde encontré esta frase de Johannes Kepler: no nos preguntamos qué propósito útil hay en los cantos de los pájaros. Cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preocuparnos por qué la mente humana se preocupa por penetrar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros que encierran los cielos son tan ricos, precisamente para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento básico, que es el conocimiento. Entonces, esa es la discusión. Aquí paso rápido el cuadrante de Pasteur entre la investigación básica y la investigación clínica y la investigación aplicada, y aquí hay todos modelos, uno después lo pasa al modelo matemático para mirar el valor agregado del conocimiento en la investigación clínica, que es la aplicación del conocimiento a la aplicación clínica o los resultados de la investigación.
decir, hay acumulamiento básico de conocimiento, capacidades para aplicar el conocimiento de los que participan en la red. Y aquí hay una reflexión. La investigación básica puede tener aplicación y la investigación tecnológica puede ser fundamental. Es decir, esto es una red. Poner como la una o la otra es un falso dilema. Por eso el país siempre que pone que no financia la ciencia básica, sino que va a financiar la ciencia aplicada, es un error crucial. En el 2001 se hace el primer ensayo de la Universidad de Yale con células Schwann, que es la primera tentativa de la historia de la medicina para trasplantar células guiales en el sistema nervioso central humano. Es el primer ensayo en humanos patrocinado por el proyecto Mielina y sirve como modelo para otros ensayos que implican el trasplante de otras células productoras de mielina. Entonces cualquiera puede dar en Google proyecto Mielina y entra el proyecto Mielina, que es hoy uno de los proyectos más importantes de la humanidad que nace de esta historia. En el 2004, a marzo, el proyecto Mielina había financiado 36 proyectos por valor cercano a los 5 millones de dólares. Hoy ya tiene mucho más financiamiento y la reflexión de todo esto es el conflicto del tiempo entre los hallazgos, la publicación y la aplicación. No son momentos que se unen en uno solo, son momentos del tiempo en el aumento de capacidades. Y un poco el camino de la ciencia no es lineal, es la acumulación de eventos, circunstancias y desarrollos diferenciados, muchas veces no asociados e improbables. La modelación es la esencia del método científico y es el paso fundamental de la abstracción. Un poco por eso es que yo recurro siempre en mis trabajos, que cualquiera de ustedes lo puede mirar, básicamente son matemáticos, para hacer primero una modelación matemática de pensamiento para poder encontrar las funciones que me pueden explicar cada una de las preguntas que uno hace y modelar. En el fondo, uno dice, en esa frase, el conocimiento no es lineal, es la ciencia, es una coincidencia. Yo agregaría una coincidencia porque es una cuestión improbable. Hay un texto que yo realicé en 1997, lo dirigimos Armando Gómez, Buendía y yo, se llama 37 modos de hacer ciencia. Y fue buscar en América Latina modelos organizacionales exitosos de construcción institucional de ciencias. Hicimos todo el tema de ciencias agropecuarias, de ciencias biológicas, de medicina, de salud, medicina-salud, de educación, de economía, de desarrollo tecnológico agropecuario, desarrollo tecnológico industrial, para encontrar qué es el éxito en la construcción en ciencia. Y un poco de las 5 variables, siempre con esa filosofía se montó la Facultad de Economía. Un proyecto de vida en un puesto de trabajo, un proyecto de saber, un grupo que es una solidaridad, un hábitat favorable de la universidad y una legitimidad con el entorno. Si esas 5 variables están en equilibrio, hay más probabilidad de hacer ciencia o ciencia más buena. Si en esas 5 variables hay tensiones, se hace menos ciencia o se hace pseudociencia. El éxito es mantener esas 5 variables en el equilibrio. Es el proyecto de vida de científicos, el proyecto de saber, el hábitat, el grupo y el entorno. En 1991, la Universidad de Springfield de Escocia le confiere el título de doctor honoris causa a Augusto Donner por su aporte a la comprensión de la bioquímica y la medicina. Ya para terminar, una reflexión final, y es la siguiente. Ya Augusto Donner muere a los 25 años de edad y
Augusto O'Donnell es economista del Banco Mundial, gestor y presidente del proyecto Mielina, y su aporte al conocimiento en medicina encierra dos lógicas: la motivación personal y la formación rigurosa del conocimiento en su disciplina, en su doctorado en economía, que le permitió dialogar, entender y profundizar con otras disciplinas. Eso es la esencia de la medicina transnacional, la capacidad de interactuar con otras disciplinas para resolver problemas. Micaela O'Donnell, lingüista, que es el presidente del proyecto Mielina y muere de cáncer en el 2000, y Lorenzo muere en el 2008. Y aquí la reflexión final, que es a nivel de la observación: el azar siempre favorece una mente preparada. Por eso digo, la ciencia es una coincidencia, porque es una apuesta innovadora. Y aquí una reflexión que escribió José Luis Villaveses cuando encontró esta presentación, o me lo escuchó, y yo la agregué. Investigar es trabajar sobre un problema, tratando de entenderlo, de analizarlo, de comprender su relación con otros problemas, de imaginar modelos de explicación, de ensayar alternativas, usando para ello el acervo cultural de la humanidad. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Es que pueden repetir, por favor, las 5 variables. Es que no me quedaron claras. ¿Por qué son importantes? El proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? Un proyecto de vida de la ciencia y la investigación de conocimiento. No es un puesto de trabajo. Es una diferencia fundamental. Es una de las variables que tenemos en la Facultad de Economía. Cuando hacemos selección y vamos al job market para reclutar personas, la probabilidad de nuestro tiene 27 PhDs, tiempo completo de educación exclusiva, solo entran 3 cursos al año y el resto es investigación. Es un proyecto de vida para el conocimiento, no es un paso para un puesto de trabajo donde la gente sabe y se va. Ese es el primero. Yo que busqué cuando hice el trabajo de investigación en la Universidad de Antioquia es dónde están los proyectos de vida, porque es lo que explica la continuidad del conocimiento. Cuando un profesor como Luis Fernando García le dice a uno que llega la tuberculosis por la montaña mágica, su estudiante va a ser distinto. El amor de los profesores por sus maestros y el amor por sus alumnos es diferente. Se establece una relación distinta, se establecen relaciones de proyecto de vida, que es lo que nosotros hacemos con los jóvenes. Mi éxito a mis jóvenes cuando me retornan con el doctorado ya trabajo contigo de par. Y esa es la vida un poco de la facultad. El proyecto de vida, el proyecto de saber, tener uno claro qué es lo que hace. Regulación, microeconomía, en la facultad lo tenemos muy claro que es nuestra orientación. El grupo es una solidaridad científica, académica, de intereses entre los miembros del grupo. La universidad es un hábitat favorable o no favorable para hacer ciencia. La universidad viene a ser un hábitat favorable a partir de los 90, pero antes de los 90 en la universidad colombiana y la universidad latinoamericana fue muy poco ámbito para hacer investigación. Por eso muchos de los institutos de investigación nacieron en ruptura con las universidades, desde CIEPLAN de Chile o el CIGLAN, que la Respeco desprendida de la Universidad de Antioquia y en conflictos. Entonces hoy la universidad tiene que construir un hábitat favorable para que se dé la ciencia. Y entonces los grupos vienen, si uno no encuentra buena atención con el hábitat, se salen los grupos y forman otros grupos. Y el otro es la legitimidad. A mí me ponen recursos de la sociedad, entonces le tengo que dar cuenta y rendición de cuentas tanto a la universidad como a la sociedad de lo que estoy haciendo. Si esas 5 variables están en equilibrio, se hace la probabilidad de que están en equilibrio. Entonces, este es un símil y la economía toma muchos símiles de la biología. El modelo de equilibrio computable, nosotros hacemos modelos de equilibrio general computable, viene de la concepción de todo el modelo de equilibrio de la biología. Entonces
es eso. Esas 5 variables